todos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Es un placer estar aquí con ustedes, estar en Familia Feliz. Esta es nuestra casa, aquí nacimos y estamos gozosos, mi esposa y yo, como matrimonio, de poder venir y compartir una palabra. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Velasco y esta preciosa, esta hermosura que me acompaña es mi esposa y su nombre es… Lili Flores, para servirles. Es un gran gusto, un gran honor, un placer estar con ustedes para que aprendamos juntos esta noche. Así es. Y para ir avanzando, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y si me acompañan cerrando sus ojos. Querido Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora, por este momento, Señor, por el privilegio que nos das para poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bajo el tiempo de gracia que estamos viviendo, Señor, conforme a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Padre, yo te pido que tomes control de este tiempo, que ayudes a mi esposa, a mí, a hablar la palabra que has puesto en nuestro corazón, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Toma el lugar que te corresponde, Señor Jesús, tú eres el invitado de honor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo creo que muchos nos conocen y saben que somos responsables de un equipo que se llama Manos de Amor. Agradezco también las palabras que dio Rafa en el sentido de decir que estamos dispuestos y la verdad nos gusta dar ese servicio. Manos de Amor nació del corazón del pastor con el propósito de ir a grupos vulnerables como los migrantes, grupos vulnerables como los ancianos, ahí en el asilo de ancianos, personas que están en situación de calle en muchos lugares, en diferentes lugares, pero de manera muy particular, últimamente estamos acudiendo a lo que se llama el Consejo de Tutela. Este Consejo de Tutela actualmente se denomina la Dirección para la Ejecución de Medidas para Adolescentes y como su nombre lo dice, es un lugar especial para que los jóvenes que cometen conductas ilícitas pues sean rehabilitados y purguen la sentencia que se les impone. En ese lugar tenemos la oportunidad de convivir con todos ellos de diferentes maneras. Es muy diferente a cuando vamos con los ancianitos o vamos con los migrantes. Con los jóvenes pues nos ponemos a jugar y gracias a Dios que contamos con Mario, que es deportista y saca adelante el partido de fútbol, etcétera. A veces cantamos, ahorita estamos discipulando, en fin, Dios está haciendo una obra allá adentro. Y últimamente hemos estado platicando en este espacio respecto a las consecuencias que existen cuando los padres no tenemos la responsabilidad o no optamos por ser responsables. Y esta plática hoy la quiero iniciar con 3 testimonios verdaderos, reales, ejemplo de lo que está sucediendo, no a nivel internacional, sino aquí en nuestro contexto, en Oaxaca, en esta hora. Desde luego es con permiso y no vamos a dar detalles que no debamos de hacerlo. Brevemente les platico de Sara. Su delito es secuestro y robo, ella tiene 17 años, es la única mujercita que actualmente está ahí en el Consejo de Tutela. Su papá la rechazó y su mamá también, la abandonó. Ella, su corte, ya tiene 2 hijas de 3 y 2 años y apenas lleva 1 añito ahí en prisión. Marcos tiene 15 añitos. Él está por homicidio. Conoció el alcohol desde los 12 años y otras drogas. Se sintió tan solo que empezó a buscar sus amistades en algunas bandas cerca de la central de abastos. Y fíjense que a pesar de lo que sucede allá adentro, porque no es fácil la vida allá adentro, él piensa que está mucho mejor que viviendo con sus padres. Sus padres eran alcohólicos y justo cuando él cayó, para él fue como decir, wow, estoy mejor porque justo ahora mis papás pues ya se están ocupando de mi hermana menor que tiene ella una discapacidad. Marcos recuerda que venía a Familia Feliz cuando era chiquito porque su abuelita lo traía y recuerda perfectamente bien el lugar de los juegos y principalmente el dinosaurio, me dice.
Misael tiene 17 años. Él cometió parricidio. Para los que no saben, parricidio es dar muerte a papá y a mamá. Asesinó a su papá y a su mamá mientras dormían con un arma de fuego. Y no solamente eso, sino también asesinó a su hermana menor. Iba por su hermana mayor y por sus sobrinas. Pero en ese momento él ya no lo pudo hacer. Dice que la causa por la cual lo hizo fue dinero. Ahorita regresamos con el tema de Misael. A través de la convivencia, es como les platico con él, nos hemos dado cuenta, mi esposo y una servidora, que hay un par de denominadores comunes entre ellos. Se llama irresponsabilidad y abandono por parte de los padres. Irresponsabilidad porque no ejercen su papel, no ejercieron límites ni disciplina. Hubo abandono emocional, físico, hubo negligencia, hubo desinformación, no fueron responsables para prepararse y ejercer un buen papel como padres. Hubo descuido, no los acompañaron durante su niñez, etcétera, etcétera. La lista es larga. Estos actos dejan huellas sumamente profundas en la vida de nuestros hijos cuando las cometemos y dan por resultados testimonios como los que ahorita estoy platicando. Nuestro compromiso como padres, desde luego, es cumplir con nuestros derechos y obligaciones, pero más allá de ello, tenemos nosotros el compromiso de presentarles a Jesucristo. Esa es nuestra tarea, lo hemos platicado en diversas ocasiones, pero ¿cómo les vamos a mostrar a Jesucristo si en muchas ocasiones, en lugar de reflejarlo a Él, hablamos con gritos, con insultos, con tristezas, o estamos hablando mal de otras personas? Los niños nos están escuchando, los jóvenes también, y están aprendiendo, o están viendo que no hay perdón por parte de sus padres hacia otras personas. Estamos actuando con iras y contiendas. Eso solamente significa una cosa: nos falta sanidad como padres, sanidad para nuestra alma. Y eso imposibilita la tarea más importante que nuestro Señor nos ha encomendado como padres. Sí, así es. Si se dan cuenta, y lo dijo mi esposa, el común denominador es el abandono de los papás y la irresponsabilidad, pero esa irresponsabilidad tiene que ver mucho con la falta de sanidad interior de los papás. Y muchos de nosotros, no estoy refiriéndome a nadie, o aún sin ser nosotros, podemos estar ya en los caminos de Dios, pero sin embargo teniendo circunstancias, situaciones, conductas que derivan sobre todo de heridas de nuestro corazón, circunstancias de nuestra alma que aún no han sanado. Pero quiero decirte que Dios no solamente está preocupado por tu salvación, eso lo hizo dándonos a Jesucristo y nos dio la salvación. Debemos de entender, papás, que también Dios está preocupado de la sanidad interior, la sanidad de nuestra alma, de nuestras emociones, porque lo dije, ya caminamos en el Señor, pero a veces tenemos reacciones feas en nuestra casa, gritamos, ofendemos, nos molestamos, podemos hacer infinidad de cosas que solo refleja una falta de sanidad interior. Pero como te lo mencioné, Dios te quiere sanar. Y en el Salmo 147:3 nos dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Jeremías 33:6 dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando habla de paz, ya no habla solamente de una cuestión física, habla de una cuestión emocional, de una cuestión del alma. Y Dios quiere traer esa paz a tu vida, esa paz a una situación de intranquilidad que se generó por alguna situación tal vez de tu pasado, o aún estando ya en los caminos del Señor, pudiste haber sufrido una herida que te ha marcado y que provoca ciertos comportamientos en ti. Dice Salmo 103:3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana
todas tus dolencias. ¿Cuántas refiere? Todas, todas. Incluye también la sanidad de tu corazón. Y eso es importante, papá, que tú como padre tengas un corazón sano. Es conocido lo que dijo el profeta Isaías. Él dijo: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. No solamente es la sanidad del cuerpo, es la sanidad del alma, de la mente y de nuestras emociones. Debes de tomar en cuenta, papá, que la falta de sanidad en ti va a trascender a tus hijos, va a trascender al corazón de tus hijos. Vives con ellos, están bajo tu mismo techo. ¿Y qué pasa? Es imposible pensar que lo que estás haciendo en tu casa con un corazón herido por falta de perdón o por otras circunstancias, es imposible pensar que no los va a afectar. Los va a afectar. Y esto, papá, se puede volver una cadena, porque afectas a tu hijo y tu hijo empieza a tener heridas en su corazón. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Que a su vez él probablemente va a herir a sus hijos y se vuelve una cadena. Y esa falta de sanidad, tómalo en cuenta, papá, se puede volver un problema que afecte no solamente tu vida y la de tus hijos, sino la de tus futuras generaciones. Por eso, papá, es importante asumir nuestra responsabilidad. Hablaba mi esposa de irresponsabilidad, volvámonos padres responsables. ¿Cómo lo hacemos? Busquemos la cura, busquemos la solución. ¿Cuál es el camino para esa cura? ¿Cuál es la cura? Tenemos que ir al doctor de doctores, al médico de médicos, al médico divino. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que ser sometidos, así como cuando tenemos un malestar y que, no sé, ya me detectaron algún mal por alguno de mis órganos, pues tal vez voy a tener que sometido a una cirugía. También, papá, tenemos que ser sometidos a una cirugía profunda de nuestro corazón para arrancar todas esas posibles raíces de amargura que están afectando nuestro comportamiento como papá. Antes que nada, debemos de ir con el Espíritu Santo y pedirle en oración que nos muestre cuál es la raíz de nuestro comportamiento, cuál es lo que está sucediendo realmente en nosotros, porque muchas veces ni lo recordamos, no lo sabemos, lo sabe todo mundo, pero menos nosotros. A veces estamos tan cegados que no podemos ver más allá. Pidámosle al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que nos está afectando, cuál es ese dolor, esa herida que tenemos en el alma. Él nos va a decir la verdad. Recordemos que en Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Él nos los va a decir. Muchas veces está en el inconsciente o no está en la memoria, está muy, muy guardado en el interior, pero el Espíritu Santo saca a la luz la verdad, saca la condición de nuestro corazón y entonces podemos empezar a orar específicamente por ello. El Espíritu Santo sabe más que cualquier persona, cualquier cosa, cualquier medicina, cualquier doctor, que desde luego en ciertos momentos es necesario acudir al doctor, la medicina, etcétera, pero el Espíritu Santo es uno, ayer, hoy y siempre, y Él estuvo en nuestro pasado, está en nuestro presente y sabe nuestro futuro, así que no hay mejor amigo y mejor ayudador que el Espíritu Santo. Así es, cuando ya acudes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te revela eso de lo que tú estás padeciendo, esa herida tal vez en tu corazón que tú ni te acordabas, pero cuando ya te la revela, el primer paso que debemos de dar, papás, es preguntarnos, y yo se los quiero hacer ahorita la pregunta: papá, mamá, ¿quieres verdaderamente ser sanado? Es importante que respondamos esa pregunta. Jesucristo, sabemos que sanó a un paralítico que llevaba 38 años en esa condición, y cuando se acercó a él, lo primero que le dijo: ¿quieres ser sanado? Lo podemos leer en Juan 5:6, que dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Es algo que debemos de preguntarnos, papá, porque a lo mejor ya conocemos la condición de nuestro corazón, ya sabemos la herida que tenemos, que nos provoca tener ciertos comportamientos, pero a lo mejor no queremos ser verdaderamente sanos.
A lo mejor estamos cómodos con esa situación o nos gusta esa situación, o a lo mejor decides comentarlo, pero nada más quieres hablar del problema, pero realmente no quieres esa sanidad. Otra situación puede ser que a lo mejor hasta quieres usar tu problema para llamar la atención y el afecto de otros. Debes de tomar en cuenta que Jesús hizo infinidad de milagros y Jesús tenía el poder para levantar a ese paralítico sin preguntárselo, pero se ocupó de preguntarle al paralítico y decirle, ¿quieres ser verdaderamente sano? Y Dios nos hace esa pregunta. Dios quiere escuchar de nosotros la respuesta. Dios quiere que seamos vulnerables ante esa situación y por eso, papá, el primer paso es la pregunta, ¿quieres ser sano? Cuando somos heridos, no solamente somos víctimas, también tenemos responsabilidad en ese hecho. A nosotros nos pudieron haber violentado, nos pudieron haber maltratado, golpeado, robado, hecho y deshecho. La lista pudiera ser larga. No tenemos control sobre todas esas cosas, sobre nuestro pasado, sobre nuestras heridas. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Pero sí podemos utilizar eso bajo la perspectiva de Jesucristo para favorecer nuestro presente y nuestro futuro, porque nuestro pasado, quiero decirles que no nos da autoridad para transgredir el presente de nuestros hijos y echarles a perder su futuro. Se acabaron los pretextos, lo sabemos, porque la obra redentora que Jesús ofrece trae redención total, es integral en espíritu, cuerpo y alma. No se trata de lo que pasó, de lo que me hicieron. Se trata de ver qué vamos a hacer con lo que me hicieron, con la perspectiva de Jesús. Vuelvo a repetir. Miren, en mi caso, les quiero platicar brevemente, ya lo he comentado, pero Jesucristo, el Espíritu de Dios, vuelvo a repetir también, es eterno. Está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él es mi ayudador, Él es mi sanador. Él puede meter su diestra poderosa ahí en ese momento, cuando estaba Lili de 13 años viendo caer a su papá porque un ladrón le había dado un disparo en el cuello y murió a 3 metros de distancia enfrente mío. ¿Cómo voy a reaccionar con mi maternidad respecto a eso? ¿Con la misma frustración? ¿Con el mismo dolor? ¿Con la misma tristeza? No. Es nuestra responsabilidad actuar con la verdad que ya conocemos, que todos los viernes escuchamos, porque ya está escrito. A mí no me define lo que me pasó, la herida, a mí me define lo que Jesucristo dice de mí. Y yo no puedo seguir siendo víctima, ni voy a culpar, ni voy a echar culpas, ni voy a responsabilizar a otros de las heridas no sanadas. En esta verdad hay libertad. Solo tenemos que apropiarnos de las promesas, porque escrito ya está. Muy bien, hemos visto que debemos de preguntarnos, asumir la responsabilidad, pero también debemos encarar el problema y debemos de confesarlo. La Biblia en infinidad de partes nos dice que si confesamos nuestros pecados, vamos a ser perdonados. Debemos de saber que en la confesión hay un gran poder sanador. Y miren lo que nos dice Salmos 32:3, lo dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras él no confesaba su pecado, se estaba carcomiendo por dentro, lo estaba carcomiendo esa culpa y ese sentimiento que tenía. Lo mismo cuando tenemos una herida en el corazón que ya el Espíritu Santo nos lo reveló, pero no queremos confesarlo, va a seguir atorado ahí el asunto. Y esta escritura la conocemos todos, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos de confesar. Un alcohólico, un adicto, se dice que el primer paso que tiene para su recuperación, para su rehabilitación, es que reconozca que tiene ese padecimiento, que tiene ese mal. Porque si ni él se da cuenta de que tiene ese vicio
o lo excusa por 1000 cosas, o se siente un bebedor social, hablando de un alcohólico, pero no reconoce que hay algo malo en su interior, algo que lo está consumiendo, pues no va a pasar absolutamente nada. Y eso también debemos de hacer nosotros, papá. Muchas veces podemos perder la bendición que trae la sanidad interior simplemente por no tener el valor de poder reconocer lo que nos está pasando, de lo que estamos padeciendo, la herida que tenemos y lo que está provocando que hagamos en nuestros hogares, en nuestras casas. Muchas veces también decimos, pues prefiero mantener la reputación, me preocupa el qué dirán, ¿no? Me preocupa, no sé qué vayan a pensar de mí, soy creyente a lo mejor o a lo mejor ya, no sé, tengo cierto reconocimiento en la iglesia y me preocupa qué puedan pensar de mí, pero papá, de verdad, si esa falta de sanidad interior está generando heridas en tus hijos, distanciamiento, ¿qué importa lo que piensen los demás? Ten el valor, confiésalo, claro, ve con las personas correctas, no voy a decirlo a confesar con la vecina chismosa, ¿no? Y ya todo el mundo se enteró, no, aquí en la iglesia hay personas capacitadas que pueden ayudarte para que cuando tú hables y expongas, te den un seguimiento y puedas ir sanando de tu corazón. Una clave para seguir sanando siempre va a ser el perdón. Mientras no perdonemos, no podemos ser sanos. El perdón para nosotros, los que decimos amar al Señor, no es una opción, es una obligación, es un mandato, se nos ordena hasta con números, 70 veces 7, dice el Señor en Mateo 18:21. Solo hay un antídoto, y este tema sería digno de toda una plática, lo sabemos, pero el antídoto para el veneno de la amargura del corazón es el perdón. Es como tomar un medicamento, pero para el alma. Saber perdonar y saber recibir el perdón. El conflicto no lo podemos evitar, muchas veces nos hieren el esposo, los amigos, los hermanos, nos herimos cotidianamente, ¿no? Pero pedir perdón es la única solución, como te vuelvo a repetir, para todas esas heridas. Si tus hijos ven que ya estás perdonando todo aquello de lo que hablas, entonces va a empezar a producirse la sanidad y ellos van a empezar a ver el reflejo de Jesucristo en ti, del carácter del Señor Jesucristo. Entonces van a decir, wow, mi mamá ya no me grita, wow, mi papá ya está conmigo, wow, mi mamá, no sé, ya me acompaña, mi papá ya no se alcoholiza, etc., etc. Entonces vamos a poder darles el amor de una manera diferente, ese amor que Dios nos da a través de la sanidad. Y entonces vamos a tener autoridad para criarlos en disciplina y amonestación, como dice la palabra. Y así también podremos ser un instrumento bien importante de reconciliación de nuestros hijos para con Dios por medio de Jesucristo. Así es. Lili acaba de decir una palabra importantísima, reconciliación. La sanidad interior o la falta de sanidad interior impide que nuestros hijos vean la obra de Dios en nuestras vidas, porque gritamos, ofendemos, nos endemoniamos o pasa lo que sea, ¿no? Y resulta que entonces ya no pueden ver el amor de Cristo en nosotros. Y debemos de tener en cuenta, padres, que cuando recibimos a Jesucristo y nos da una nueva vida, nos es encargado el ministerio de la reconciliación. Pero este ministerio de la reconciliación no solamente es para hacerlo con la gente que está allá afuera. El ministerio de la reconciliación inicialmente debemos hacerlo en nuestra propia casa. Buscar que nuestros hijos se reconcilien con Dios. Pero no quiero que se piense que nuestros hijos van a tener el mérito de que ellos se reconcilien con Dios. Que nuestros hijos tomen esa reconciliación que ya fue dada por Dios a través de Jesucristo. ¿Okay? Que simplemente tomen lo que Dios ya les está ofreciendo. Ministerio de la reconciliación, pero papás, esa misma escritura que está en 2 Corintios capítulo 5,
dice que debemos llevar la palabra de reconciliación. Muchas veces nuestros hijos no han tenido un encuentro con Jesucristo. Puede ser que vengan aquí a la iglesia, realicen las actividades, les gusten ciertas cosas, pero a lo mejor no han conocido verdaderamente a Jesús y no se ha hecho una realidad en sus vidas. Y el principal deber que tenemos como padres es llevarlos a esa posición. Miren, ¿cuál es esa palabra de la reconciliación? Y la quiero explicar. La palabra de la reconciliación quiere decir que hay un Dios que es completamente perfecto. Hay un Dios que es inmensamente santo. Hay un Dios que no tiene mancha alguna y que es justo. La Biblia nos enseña claramente que Dios está enojado contra el pecado. Dice claramente en Nahum 1:3 que Él no va a tener por inocente al culpable, que Él no va a justificar al impío. Esto está en Éxodo 23:7. No va a tener por justo al impío. Dice que la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia y lo podemos leer en Romanos 1:18. Dios es un Dios de justicia. Dios tiene que castigar el pecado. ¿Ok? Dios tiene que llevar el castigo de ese pecado. Su justicia tiene que ser satisfecha. Esa es la primera posición. La segunda posición es que, pues, está el hombre y el hombre nace con una naturaleza pecadora. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que por la desobediencia de uno entró el pecado al mundo y pasó a todos. Pasó a todos. La Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno. Y en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces surge la problemática. Y por eso les dije, la palabra de la reconciliación, y esto es lo que nuestros hijos tienen que saber. ¿Cómo reconcilio a un Dios justo, santo, perfecto, que tiene que castigar el pecado, que tiene que ejercer su justicia para no quedar tal vez como un mentiroso, con un hombre pecador que no puede hacer absolutamente nada para justificarse por sí mismo? Y aquí es donde sucede lo maravilloso, lo grande, lo fenomenal, lo extraordinario. Y es una gran y maravillosa muestra de amor de Dios. ¿Qué hizo? Mandó un sustituto, mandó a nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo de nuestro pecado. Él recibió la ira de Dios que merecíamos nosotros. Él tomó nuestro lugar en el tribunal de justicia. Él fue considerado pecador cuando él no cometió pecado. La palabra claramente enseña que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz, crucificado, estas fueron sus palabras: consumado es, que quiere decir pagado en su totalidad. Papá, esta es la palabra de reconciliación. Como lo dije, no es que los hijos busquen la manera de enmendar su relación con Dios, no, nada más tienen que recibir y nosotros tenemos que compartírselas, papás. Y esto va a ser aceptado por tus hijos y va a transformar sus vidas, pero cuando vean, papá, que tú ya empiezas a sanar interiormente, porque podrás tal vez decir muchas cosas, hacer muchas cosas, pero si en tu casa no estás reflejando el amor de Dios, posiblemente vas a transmitir entonces las heridas que tú traes hacia tus hijos. Cuando tú des a conocer esta palabra de reconciliación, mostrarás a tus hijos el gran amor de Dios, lo que de seguro impactará sus vidas, y tenlo por seguro, papá, impactará las vidas de sus hijos, impactará a tus generaciones. Esta verdad que es el Evangelio, es lo que siempre debemos de ir y predicar. Lo conoció Misael, del que le estaba yo comentando hace un momento, que cometió parricidio. Él
ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, está arrepentido, sabe que Jesús lo perdona. Tuvo que conocer a nuestro Señor Jesucristo allá adentro. Hagamos nosotros que nuestros hijos lo conozcan en casa y evitemos situaciones no deseadas. Ayer platicando con ellos les comentábamos, oigan, vamos a tener una plática con los padres de ahí, de Familia Feliz. Alguien quisiera decir algo o tu experiencia, platícanos, cuéntanos. Y sí, varios de ellos se levantaron y dijeron, queremos escribir algo para los papás de Familia Feliz. Y se los traigo tal cual, se los voy a leer. Papás de Familia Feliz, si tuviéramos la oportunidad de decirles algo, sería, busquen ayuda, quítenle el teléfono a sus hijos, explíquenles por favor las tareas, no los dejen mucho tiempo en el Face, sáquenlos al parque, jueguen, vayan a la cancha y no se enojen con ellos. Dejen los pleitos, denle cariño, cómprenle su comida y de repente también un antojito. Díganles siempre que los quiero, que se les quiere o que los quiero más bien, ustedes como padre a sus hijos, que no se sienten solos, que nunca, nunca, nunca estén solos. Échenles la mano, papás. Si se dan cuenta, ellos no piden nada extraordinario desde ahí, desde donde están. Piden lo básico, lo mínimo que podemos hacer nosotros como padres. Y nosotros tenemos esa gran oportunidad de venir a la iglesia. Ellos, de verdad, algunos están tramitando permisos especiales, a los que les faltan 2 mesecitos, 1 mesecito para venir a la iglesia. Y nosotros tenemos la oportunidad los viernes, los domingos, de venir, de acercar a nuestros hijos a la iglesia. No la desaprovechemos, vengamos. Sabemos que no vamos a ser padres perfectos, todos los días yo lucho con esa situación. No podremos ser papás perfectos, pero sí podemos avanzar y todo basado en Jesucristo para darle gloria solamente a Él. Y esta no es una palabra de condenación, esta es una palabra de reflexión, de exhortación. Si tus hijos ya crecieron, es momento también de orar. Y si están pequeños, tienes una gran oportunidad. Y si vienen en camino, súper, genial, genial, genial. Recuerda que si tú la regaste como papá, porque la regamos, te vuelvo a repetir siempre, tenemos con Dios con Jesucristo acceso directo al Padre. Recuerden que hay propiciación. Jesucristo, si nos arrepentimos, Dios no ve nuestro pecado, ve la sangre del Cordero. Hay propiciación, es tiempo de gracia. Y para cerrar, quiero culminar con esta palabra, Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjense que también ellos me hicieron un dibujito para ustedes, a ver si logro sacarlo para que lo vean. Y me enterneció mucho porque escribieron aquí: Familia Feliz, me recuerdan el lado bueno que tiene el mundo. Les mandan saludos. Muchas gracias.